esta preciosa oportunidad que nos brinda de estar con cada uno y cada una de ustedes aquí para llevar la palabra de Dios, compartir un poco de estos manjares que el Señor nos da, que verdaderamente es para mí un privilegio poder llevar la palabra de Dios y poder compartir con gente hermosa como ustedes, porque la palabra dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Si ustedes están ahí es porque están escuchando la voz de su pastor, que es Jehová. Como el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Nosotros que somos consiervos y que servimos al Señor, lo que hacemos es compartir las alegrías, las grandezas, las bellezas que nuestro Dios hace cada día. Como ustedes saben, este ministerio Propósitos Eternos nace desde el corazón de Dios hacia nosotros, puesto en nuestro corazón, para poder llevar a las personas a conocer su propósito. Y aquellas que están en el propósito y conocen el propósito de Dios, puedan mantenerse firmes, podamos mantenernos firmes, porque algo muy importante es que la palabra dice que es una espada de doble filo, el poder estar indagando, estudiando, para dar lo mejor para Dios, también nos permite a nosotros cumplir con ese propósito. Así que es una ayuda mutua que nos vamos dando para poder compartir, porque la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y nosotros somos más de dos, somos más de tres, y de verdad que nos gozamos grandemente para poder así compartir esta palabra, una palabra que es cristocéntrica. El centro de ella es el Espíritu Santo, y que siempre le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en todo momento. Así que vamos en esta hora a orar, presentándole al Espíritu Santo, presentándole a Dios lo que vamos a hacer en esta hermosa noche, que es quien nos dirige, nos va dando la sabiduría para hacer todas las cosas. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa noche porque nos brindas la oportunidad de poder estar aquí juntos, Señor, reunidos en tu nombre, Dios amado, para así estar llevando una palabra que nos conforte, una palabra que nos aliente, una palabra que nos instruya, que también nos pueda alinear también, mi Dios, pero con amor, Padre eterno. Como tu vara y tu callado nos infunde aliento, Padre, que esta palabra también pueda infundir aliento a nuestras vidas. Te pido por cada persona que vamos a estar en contacto a través de esta vía, para que tú estés obrando, Dios, a favor de cada una de ellas. Padre, en estos momentos que estamos mirando situaciones adversas, donde hay muchas personas que están en necesidad, que ahora mismo han perdido un familiar, otros que también están ahora mismo con un familiar enfermo y no saben cómo poder internarlo. Yo te pido, Padre, que tú estés abriendo puertas, y también te pido que tú estés, Señor, sanando a aquellos que estén enfermos, Dios amado. También te pido que guardes a aquellos que aún no están, Padre amado, afectados e infectados por el virus, pero también te pido, Padre, por cada uno de los que también está pasando situaciones de soledad en estos momentos, para que seas tú, Espíritu Santo, donde tú estás, que lo estés visitando. También te pido por el pueblo tuyo, Dios, que podamos clamar, Padre, que podamos presentarnos delante de ti, porque dice tu palabra, Dios, que la oración del justo puede mucho, y hay tantas personas necesitando de nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a profundizar más en ti. Espíritu Santo, revélanos lo que tú quieres que hablemos, y también revélanos, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos son tiempos que de verdad nosotros estamos viviendo, que a lo mejor el año pasado a esta fecha no íbamos a imaginar nunca que íbamos a vivir estos procesos. Pero, como ustedes saben, hemos venido tratando los temas de que en todo Dios tiene un propósito, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En cada historia bíblica, siempre Dios la ha plasmado en la palabra de Dios, en su palabra. ¿Saben para qué? Para que tengamos ejemplos. A lo mejor lo que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy, otros lo han vivido también, y en la Biblia quedaron plasmadas muchas historias que en los momentos como estos nos van a ayudar a seguir hacia adelante. Por eso, cuando meditaba y le preguntaba al Señor qué íbamos a tratar en el día de hoy, me dijo, vamos a tratar historias bíblicas. ¿Cuál es el propósito que hay en cada historia bíblica? Si usted está animado o quiere seguir en esta misma línea, usted puede escribirme por los comentarios. Ahí está el número también de nuestro WhatsApp. En los comentarios también puede escribir qué historia bíblica o qué personaje bíblico a usted le interesaría
ver el propósito de Dios en ese personaje. Por ejemplo, hoy vamos a tratar el propósito de Dios en la vida de José, el hijo de Jacob. Puse José, hijo de Jacob, porque hay muchos José en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de José, de Dios en la vida de José? Si usted quiere, por ejemplo, cuál es el propósito de cada uno de estos personajes que usted sea favorito, usted lo puede escribir, porque vamos a estar pidiéndole la dirección al Espíritu Santo para que nos muestre el propósito de cada uno de ellos. Para cada uno había un propósito. Por ejemplo, había un propósito para David, había un propósito para Jonás, había un propósito para Josué, había un propósito para Esther, uno para Ruth, uno para Noemí, y así hay muchísimos. En todos hay un propósito. Gedeón, Elías, Eliseo. Entonces, si usted quiere, podemos, entonces usted me escribe y vamos a ir sacándolo desde ahí para irle orando al Espíritu Santo para que nos revele ese propósito. Bueno, en el día de hoy, como les decía, tenemos la historia bíblica de José. Bueno, es una historia muy famosa, muy conocida, que brevemente voy a decirle. José, hijo de Jacob. La historia de José, o el proceso de José, comienza mucho antes de él nacer, porque su papá Jacob tenía a su esposa Raquel, y ahí estaba también la primera esposa, que era hermana de Raquel, Lea, porque el papá Labán engañó en varias ocasiones a Jacob, y precisamente en este caso vamos a ir hablando de que entre ellos había una situación entre las dos hermanas, que Lea era despreciada, e incluso la palabra Lea, el nombre de Lea, era como persona gordita, persona como despreciada, que a veces, como hoy hablamos de que se habla del bullying, pero eso es muy viejo, y miren, hasta entre hermanos. Pero precisamente en esa situación ellas tenían una competencia y no podían tener hijos ninguna de las dos, pero luego Lea primero hizo una oferta a Raquel, hizo una oferta a Abraham, y entonces dentro de todas esas ofertas era para poder tener un hijo. Lea tuvo varios hijos primero, pero Raquel no podía tener hijos. Y el primer hijo de Raquel fue José. Esperó mucho tiempo, mucho proceso, eso es otra historia, pero quisimos comenzar por ahí porque lo de José era desde antes de nacer. Eso es lo que quería destacar en esta primera entrada. José, entonces, es el primer hijo de Raquel, que Raquel era la esposa que Jacob amaba. Por eso, como lo tuvo en la vejez, Jacob le tenía un aprecio especial a José. Hay una historia que podemos tratar de ahí, de por qué no es bueno tener preferencia entre los hijos, porque trae envidia, pero eso sería otro momento. Ahora, a partir de ahí, ¿qué pasó? Cuando José es amado por su padre, su papá le da una túnica, pero le da privilegios, le presenta amor y todas esas cosas. Entonces sus hermanos se sienten con envidia, se sienten con diferencias con él. ¿Por qué? Porque le tenían un trato mejor. Pero ¿qué sucede? En este caso, la primera parte es la envidia que sienten los hermanos de José, porque José era muy recto. Así que vamos a leer en la palabra de Dios para ir fundamentando lo que estamos diciendo en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, que dice de la siguiente manera: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Fíjense, en este texto vemos que pensaron en hacerle mal. ¿Quiénes pensaron hacerle mal? Sus hermanos. ¿Por qué? Porque en un momento, cuando ellos vieron esa situación, comenzaron a tener envidia. Pero José tuvo un sueño. José tuvo un sueño donde en ese sueño Dios le revela en dos momentos que él va a gobernar sobre sus hermanos. Esto trajo más celo todavía entre sus hermanos. Entonces, como ellos veían, le decían el soñador, y veían, el mismo papá estaba meditando en ese proceso de ese sueño, porque el sueño era el siguiente: el sueño era que él veía algunos manojos, y dice que habían 11 manojos que se rendían ante él, y él veía, en ese momento se veía esa parte de reinado. Dios le reveló lo que iba a hacer con él desde pequeño. Ahora,
¿Cuál es la situación? Que después de esto, entonces se le ponen en contra de sus hermanos. Jacob envía a José a donde sus hermanos que estaban trabajando. Pero los hermanos inventan un plan de matarlo. Pero sucede que ese plan de matarlo, uno de sus hermanos dice, no vamos a matarlo, vamos a ponerlo en una cisterna. La cisterna estaba vacía. El primer punto que tiene José es traición de sus hermanos. El segundo punto es que va entonces a una cisterna. Esta cisterna, cuando nosotros lo analizamos, estaba vacía. Bueno, puede estar llena y puede haber estado también llena de muchos animales, insectos que podrían hacerle daño. Pero luego entonces que lo llevan a la cisterna, lo mejor deciden, en vez de matarlo, venderlo. Entonces lo venden a unos ismaelitas que iban de camino, que eran mercaderes. Estos lo venden entonces a Potifar. Potifar era uno de las grandes autoridades en Egipto en ese tiempo, y lo ponen entonces como un mayordomo. Él llegó como un esclavo solamente, pero le dieron todos los privilegios. Y precisamente dice la palabra de Dios, que es la parte muy importante que tenemos que tener claro, porque dice la palabra así: y Dios estaba con José. Dios estaba con José. Para poder cumplirse el propósito de Dios en ti y en mí, Dios tiene que estar con nosotros, pero también nosotros tenemos que estar con Él, porque José siempre estuvo atento a ese proceso. Luego, esa historia, como digo que la sabemos, la voy a llevar un poquito rápido. El estar ahí en la casa de Potifar, la esposa se enamora, pero él, en integridad hacia Dios, no entra en ningún tipo de tentación y se va. Ella entonces lo calumnia. Al calumniarlo, entonces él cae preso. Pero cuando él cae preso, ¿qué ocurre? Que allá llevan a dos personas que son del faraón. Uno era el copero y el panadero, que estaban acusados. Luego uno de ellos tiene un sueño y él se lo revela. Cuando le revela el sueño, entonces a uno lo posicionan, pero a otro lo matan. ¿Qué pasa? Que quedaron de acuerdo en que cuando tuviera la oportunidad, que entonces fueran en favor de José, pero que José fue llevado a la cárcel de manera injusta. Luego el faraón tiene un sueño. No es coincidencia, es que Dios estaba trabajando con José a través de sueños. Entonces, ahí José tiene la oportunidad de interpretar el sueño del faraón, y el faraón entonces, cuando ve la sabiduría de José, lo pone entonces como gobernador de Egipto. Luego que viene esa hambruna, que era la parte del sueño, viene unos 7 años de vacas gordas y luego 7 años de vacas flacas, que representa la prosperidad y representan entonces la necesidad, la escasez. Llegan los hermanos de José a buscar, porque se le había terminado todo el alimento, a buscar entonces sustento. Ahí es que José le da la expresión que acabamos de leer. ¿Qué pasó? José se vio en primer momento traicionado por la familia. En un segundo momento se vio en una cisterna. En un tercer momento se vio vendido. En otro momento se vio calumniado y encarcelado injustamente. Incluso en un momento se vio olvidado, porque cuando le prometieron que le iban a ayudar, pasaron años y no pasó. Ahora, punto importante en el propósito. Él dice lo siguiente. Fíjense, aquí dice: ustedes pensaron hacer mal. Ese mal que ellos pensaron hacer con José, inmediatamente, ¿qué hizo Dios? Dios lo tomó en bien. Ahora, ¿para qué fue? Para que se preservara la vida de mucha gente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros se nos van a presentar situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles, si nosotros estamos con Dios y estamos nosotros pendientes en esa confianza con Él, las dificultades no nos van a apartar de nuestro propósito. Yo me imagino a José, que cuando Dios le mostró en el sueño que iba a gobernar, en ningún momento Dios le mostró lo que José iba a pasar. A veces usted y yo no sabemos que Dios nos muestra cosas muy bonitas, muy hermosas, pero realmente a veces no nos puede mostrar el proceso, porque fácilmente nos echamos hacia atrás. Una pregunta para usted. ¿Cree usted
que José conocía todo lo que le iba a acontecer? Yo creo que no. Hay una parte que yo puedo decir que no lo conocía. Él sí sabía el propósito de Dios en su vida, pero no sabía que para alcanzar el propósito tenía que pasar todos estos procesos. Ahora, la pregunta es la siguiente. José, en un momento, aunque no sabía cuál era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a vivir, él sí sabía a qué Dios lo había llamado, a gobernar. Y eso nunca lo detuvo. Eso lo mantuvo siempre cerca, siempre confiado a ese propósito. Nunca lo apartaron de ese propósito. Pero hubo un momento que él pensó que ya lo tenían olvidado en la cárcel. Por eso te digo que él no sabía cuál era el propósito, sabía cuál era el resultado final. Pero las dificultades no lo apartaron de su propósito. A ti y a mí no nos pueden apartar jamás en la vida las dificultades que podamos enfrentar. Y debemos decir, como dijo José, cualquiera que pueda querer hacerte un mal, Dios lo va a revertir en bien. A veces puede ser que sea tu jefe que se te levante, puede ser que sea tu familia, tu esposo o tu esposa, que puedas verlo como que te van haciendo mal. No, Dios se está preparándote. Porque muchos dicen que José era un poquito orgulloso. Y al ver que iba a ser así rey y que iba a poder gobernar por encima de sus hermanos, había que madurar en él esa parte de la humildad, que la demostró. La demostró muy bien, porque cuando se le presenta a sus hermanos, él sabía bien claro que tenía que perdonar. Una parte es importante y es que él supo manejar la situación porque reconoció que era parte de un propósito. Eso es importante. Cuando es parte de un propósito, él pudo reconocer la situación. Inmediatamente reconoció que Dios bendijo su vida a través de todas las situaciones. Por eso pudo perdonar. Entonces, cuando a ti se te levante alguien o cuando se te presenten adversidades o sea una persona, siempre tienes que perdonar. Siempre tienes que mantenerte humilde y siempre saber que lo que hoy tú entiendes que se te están levantando son lo que te van a impulsar hacia adelante. Nunca se me va a olvidar algo que aprendí. La pasta dental, para poder funcionar, ¿sabe lo que pasa? Que hay que apretarla. A veces Dios tiene que permitir apretarnos a nosotros o que nos aprieten. ¿Para qué? Para poder sacar lo mejor de nosotros. Hay un tercer punto muy importante en la vida de José, es que nunca perdió su enfoque, ni tampoco perdió su naturaleza. ¿Por qué no perdió su naturaleza? Porque él era un rey. Él era una persona que estaba enfocado en Dios, estaba enfocado en el propósito y estaba enfocado para lo que él iba a hacer. No perdió su naturaleza, precisamente ¿por qué? Porque se mantuvo entonces con la humildad, con la perseverancia y siguió hacia adelante. José es el ejemplo humano que podríamos decir que más se parece a lo que Jesús hizo. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que aconteció con José, miren, Jesús fue traicionado, así también fue traicionado Jesús. Por sus hermanos no creyeron en él, tampoco los hermanos de Jesús creyeron en él. Además, los dos fueron vendidos, ambos fueron vendidos. El propósito de ellos, de ambos, fue específicamente para salvar a muchos. Fíjense que Jesús dio de comer a muchos, también José dio de comer a muchos. Él estaba haciendo una simbología de lo que era de venir. Además, si usted quiere, puede buscar muchas similitudes, porque realmente hoy tú y yo no sabemos cuáles son las cosas que vamos a pasar. Pero el propósito fundamental de nuestras vidas es que el nombre de Jesús sea glorificado, de que la gente vea una diferencia. Hoy estamos pasando adversidades, hoy estamos pasando dificultades, pero las personas que no conocen a Dios tienen que conocer que hay un hombre, hay una mujer, hay un joven, un niño dispuesto a cumplir el propósito de su vida para que ellos también puedan ser alimentados espiritualmente. Nosotros, yo les aseguro a ustedes que si nos hubiéramos visto a lo mejor en la situación de José, muchos hubiéramos abandonado. Pero Dios había confiado en José, pero José había confiado también en Dios. Y precisamente eso es lo que Dios quiere, que tú y yo confiemos en Él en el momento de la dificultad. José, a lo mejor, cuando estaba en la cisterna, pensó, bueno, en el sueño mío no había una cisterna, y en el sueño mío tampoco había una cárcel. En mi sueño lo que había era reino, gobierno. Así también Dios te dice que cuando tú veas en tu propósito la cárcel, a lo mejor la traición, a lo mejor la envidia, a lo mejor las dificultades,
quiere decir que verdaderamente Dios está contigo. Estamos viviendo momentos difíciles, pero sí sabemos que en el propósito de Dios está el que podamos ser reyes y sacerdotes. Está en el que podamos bendecir a otros a través de nuestras situaciones. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y el propósito de Dios en José era poder mostrar la figura de Cristo. Era poder mostrar que Dios tiene para darte a ti, pero también tiene para darle a otros. Estamos disfrutando también de una hermosa lluvia. Yo sé que usted ha escuchado los truenos, pero son necesarios en nuestro país. Y verdaderamente cuando escuchamos los truenos, cuando vemos los relámpagos y los rayos, a veces podemos decir, wow, qué grandeza la de Dios. Pero también disfrutamos de la lluvia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. José, un ejemplo a seguir por cada uno de nosotros. Vamos a saludar a nuestra hermana Milly Luke. Dios te bendiga, Milly. Como les decía, Milly Luke es de la Iglesia Cristiana Primer Amor en Orlando. Le enviamos un saludo especial a usted, Milly, pero también a cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Primer Amor en Orlando, de manera especial al pastor Héctor Guerrero y a Yominda Guerrero, que son los pastores. Que Dios me les bendiga, y a cada uno de los miembros, y agradecerles siempre todo el apoyo que nos han brindado, y les amamos mucho. También a Clara Aquino. Dios te bendiga, Clara, mi hermana de la Iglesia de Dios Centro de Oración y Restauración Emanuel, mi pastor Bolívar Castillo y Juanita Borges. Así también, Clara, envío un saludo a todos nuestros hermanos allá en nuestra iglesia. También saludamos a Loren Martínez, Fanny, mi estudiante. Dios te bendiga mucho más, tremenda muchacha de Dios. Dios te bendiga grandemente. A la pastora Irma, Dios le bendiga mucho. Con usted también le mandamos un saludo a su iglesia. Gracias por todo el apoyo que nos ha brindado allá en Jarabacoa. Dios me le bendiga grandemente. Alexander Vizcaíno, pastor de la Iglesia Cristiana Primer Amor, San José de Ocoa. Dios te bendiga grandemente, pastor, a ti, a Kelly, a tus hijos y a toda la congregación también que está representada en ustedes, y que Dios me le bendiga grandemente. Ramona Félix, Dios te bendiga mucho más. La mamá de Jaron, mi hermana, mi amiga. Flor Angélica Álvarez de Marizán, Dios te bendiga mucho más. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Que el propósito de Dios pueda cumplirse plenamente en tu vida. También saludamos a Daniela Collado desde Bonao. Dios te bendiga más, Daniela, sea tu bienvenida. Que la paz de Dios esté contigo. Gracias por acompañarnos. Sucastre Báez, Mayelin, Dios te bendiga grandemente. Alex Campuzano, Dios te bendiga, socio, mi hermano, él está allá en Estados Unidos. Agradezco mucho todo el apoyo, y tú eres parte de lo que Dios ha permitido en nuestro propósito de poder ayudar a muchos jóvenes en el baloncesto. Siempre nos has apoyado y hemos podido ser de bendición a muchos jóvenes para que hoy puedan estar dentro del propósito de Dios. También Yesinia Ramírez, mi prima, Dios te bendiga, Yesinia. También es mi hermana, porque ella siempre le decía a mi mamá, mami. Dios te bendiga mucho. Saludamos también a Elsa Cleto, Dios te bendiga grandemente. A Wandy Brea, Wandy, Dios te bendiga más. Cuando yo no conocía al Señor y no estaba en sus propósitos, Wandy, tú eras parte de ese grupo que me predicaban la palabra. Agradezco a Dios por tu vida, y de verdad que el trabajo que has venido haciendo no es en vano. Dios te bendiga mucho más. Belkis Mordán, Dios te bendiga, Belkis, grandemente. Para mí más que un gozo poder estar en este momento compartiendo contigo. A Lenny Pimentel, Dios te bendiga, Lenny, un placer para mí también, mi prima. Melvin Ramírez, ese es mi hermano desde pequeño. El que él esté sirviendo al Señor al igual que yo, para mí, yo nunca me lo imaginé cuando éramos vecinos allá en nuestro barrio en el pueblo arriba. Así que Dios te bendiga grandemente. Anderson del Jesús, también Dios te bendiga mucho más. Sori Mejía y Francisco Rivas allá en Jarabacoa, mi hermano, Dios te bendiga grandemente. Y aquellos que por una forma u otra no hemos podido verlo conectado en la plataforma, también le agradecemos que estén con nosotros y bendecimos las vidas de cada uno de ustedes. Les amamos, le bendecimos, le pedimos a Dios cada día más que nos permita poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Como les decía también a Noris, Dios me le bendiga mucho, mi hermana de nuestra iglesia, una hermana que amo mucho y que la valoro y la respeto, y de verdad que ha sido un gran
ejemplo y nos ha ayudado mucho a crecer con cada una de sus enseñanzas. Así que Dios me le bendiga mucho más. También saludamos a todos nuestros hermanos de la iglesia y de verdad a mi pueblo de Ocoa, Dios me le bendiga mucho más. Pastor Andrés Feble, también Iglesia de Dios Ocoa, que agradezco mucho todo el apoyo que nos ha brindado también a María Febles y a su familia. Dios me le siga bendiciendo. Para el próximo viernes estaremos entonces hablando del propósito de Dios en la vida de Esther. El propósito de Dios en la vida de Esther. Si usted quiere que podamos ver el propósito de Dios en alguna de las historias bíblicas o en alguno de los personajes bíblicos, usted nos escribe por nuestro WhatsApp o nos puede escribir aquí mismo, porque queremos compartir la historia que a usted le guste y ver ese propósito de Dios. ¿Y cuál es la que más a usted le gusta? Si le gusta la de Gedeón, la de David, la de Esther, la de Ruth, la de Noemí, la de Rahab. Hay muchas historias hermosas en la Biblia que queremos disfrutarla en este espacio. Así que gracias por estar con cada uno de nosotros. Estamos disfrutando aquí en Santo Domingo, República Dominicana, de una hermosa lluvia que Dios nos manda para poder entonces disfrutar de este fresco, porque a veces estábamos orando por esta lluvia, porque la sequía es muy fuerte y esa lluvia es bendición para cada uno de nosotros. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo para todos.